Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de la máxima presión de Trump sobre Zelensky. Enseguida vamos a contarles la respuesta de Rusia a una de las mayores renuncias por parte de Ucrania desde el inicio de este conflicto. Vamos a contarles la última hora en torno a estas conversaciones de paz, pero también vamos a poner el foco en la OTAN, con alertas en Europa, con un país de la OTAN que empieza a construir búnkeres en la frontera con Rusia y mirando también a la tensión con Venezuela, con Estados Unidos, que sigue aumentando la presión sobre Maduro. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Les contamos que los negociadores de Estados Unidos todavía quieren que Ucrania ceda el control de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas colectivamente como el Donbass. Es una condición para las conversaciones de paz con Rusia, es lo que informa hoy AFP. Dice que el presidente ruso Vladimir Putin quiere territorio. Añade que Estados Unidos exige que Ucrania se retire de las regiones y que Kiev no está de acuerdo con esta demanda. Dice además que es un poco sorprendente que los estadounidenses adopten la posición de los rusos en este tema. La delegación de Estados Unidos en Berlín está presionando para que Ucrania acepte ceder el control del Donbass como parte de una propuesta destinada a congelar la guerra con Rusia. La iniciativa buscaría detener las hostilidades sin un acuerdo de paz definitivo, estableciendo una línea de control de facto en el este del país. De acuerdo con estas fuentes, el planteamiento implicaría que Kiev renuncie, al menos temporalmente, a recuperar parte de su territorio, a cambio de un alto el fuego y de ciertas garantías políticas y de seguridad aún por definir. En Washington, la propuesta es presentada como una vía pragmática para frenar la guerra tras años de combates y evitar una escalada mayor de este conflicto. Sin embargo, en Ucrania la iniciativa es recibida con profundo rechazo. Sus autoridades consideran que esta lógica no representa una paz negociada, sino una capitulación impuesta que legitimaría las conquistas de Rusia y sentarían un precedente peligroso para la soberanía del país. Desde el entorno de Zelensky se insiste en que cualquier acuerdo debe basarse en la retirada completa de las fuerzas rusas y en el respeto a las fronteras internacionalmente reconocidas. En este contexto, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, decía que se lograron importantes avances durante las conversaciones entre la delegación de Estados Unidos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su equipo, recibidos por el canciller alemán Friedrich Merz en Berlín. Añadía que estas negociaciones iban a continuar en el día de hoy, 2 horas de conversación que, por cierto, ya han concluido. Los representantes mantuvieron discusiones en profundidad sobre el plan de 20 puntos para la paz, agendas económicas y mucho más, es lo que apuntaba Witkoff en redes sociales. Actualmente se negocian al menos 3 documentos: el plan de paz de 20 puntos, las garantías de seguridad para Ucrania y asuntos económicos, además de la reconstrucción e inversiones. Según Zelensky, Trump quiere alcanzar un entendimiento completo sobre el plan de paz antes de Navidad, pero Rusia ya ha dicho que no acepta los cambios introducidos por Europa y por Kiev en el borrador inicial de 28 puntos de Donald Trump. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin rechaza una tregua artificial, en cambio apoya una paz de verdad para Ucrania. Es lo que informaba hoy el Kremlin. Dice que el presidente Putin está abierto a la paz, a una paz de verdad, y está totalmente en contra de las argucias para ganar tiempo y crear treguas artificiales. Es lo que apuntaba Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Además, en las últimas 24 horas, Ucrania llevó a cabo un ataque masivo con más de 500 drones en territorio ruso, es lo que informa el Ministerio de Defensa de Rusia. Dice que los sistemas de defensa aérea derribaron un misil táctico operacional Grom-2, 17 proyectiles de sistema de lanzamiento múltiple de cohetes y más de fabricación de Estados Unidos y 545 vehículos aéreos no tripulados de tipo avión, es lo que detalla el organismo. Mientras tanto, Ucrania renuncia a entrar en la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales como compromiso para poner fin a la guerra en Ucrania. Es lo que apuntaba Zelensky este domingo antes de comenzar las conversaciones de paz en Berlín. Con este cambio cumple uno de los objetivos bélicos de Rusia, que Kiev hasta ahora se ha mantenido firme en su negativa a ceder territorio a Moscú. Las garantías de que Ucrania se mantenga alejada de la OTAN es una de las exigencias fundamentales de Rusia en este proceso por alcanzar el fin del conflicto con Ucrania. Debe ser objeto de un debate especial, es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Un Peskov que decía que Rusia no quería mantener negociaciones con un megáfono después de que Zelensky abandonara la demanda de Kiev de unirse a la alianza de la OTAN, aunque Moscú también dijo que el tema es una piedra angular de las negociaciones de paz. Decía, naturalmente esta cuestión es una de las piedras angulares y requiere un debate especial en el contexto de las demás. Es lo que apuntaba el portavoz del presidente ruso en una rueda de prensa. Decía Peskov que en eso consiste precisamente el proceso de negociaciones, un proceso que, decía, quiero recalcar una vez más, no queremos llevar a cabo en formato de megáfono, es lo que apuntaba a la agencia estatal de noticias TASS. Mientras tanto, el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha encargado a diputados ucranianos elaborar un proyecto de ley que permita celebrar elecciones presidenciales durante la ley marcial. Es lo que informa este lunes el portal RBC Ucrania, citando a sus fuentes. Según interlocutores de las esferas del poder, la semana pasada ya tuvo lugar en la calle Bancovaya una reunión de trabajo dedicada a este asunto. Se empezó a redactar un borrador que intenta resolver todos los problemas relacionados con la seguridad y otros aspectos. Entre las novedades apunta este medio de una opción de una votación de varias jornadas, mientras todo el proceso debería concluirse en un plazo de 60 días, como en el caso de elecciones anticipadas. Sin embargo, la iniciativa no estaría vinculada a planes reales de celebrar pronto los comicios, sino que responde a las palabras de Trump, que criticó hace tiempo que no haya elecciones en Ucrania. Decía que es una forma de conseguir frenar estos reproches de Donald Trump. Mientras tanto, en Europa miramos a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, declaraba este lunes que el Donbass no es el objetivo final de Putin. En declaraciones a la prensa enfatizaba que si Rusia se hace con el Donbass, la fortaleza se derrumba y definitivamente continúan con la conquista de toda Ucrania. Dice además, advierte que si Ucrania se va, todas las demás regiones también están en peligro. Comentando sobre la pertenencia de Ucrania a la OTAN, decía que los países quieren estar en la OTAN porque no quieren que Rusia les invada. Informaba también que van a decidir nuevas sanciones contra la flota en la sombra rusa. Además, anunciaba que el bloque iba a tomar decisiones clave sobre la financiación de Ucrania esta semana, con la reunión de líderes de la Unión Europea este jueves. Dice que un préstamo para reparaciones parece ser la opción más creíble. Of course we have the QMV decision, but without Belgium I think it would be increasingly, it wouldn't be very easy because they have the majority of the assets, and I think it's important that they are on board whatever we do. What I want to say is that, of course, you know, some countries in Europe are more used to the threats presented by Russia than others, and I want to tell you that these are only threats. If we keep united, we are much stronger, and these are just threats that Russia is posing, even, you know, what we have seen before. So I really want Y a todo esto les contamos que el jefe de Servicio Secreto de Inteligencia británico, el MI6, va a declarar en un discurso este lunes que la exportación del caos es una característica y no un defecto del enfoque de Rusia hacia la interacción internacional. Es lo que apuntan extractos publicados antes de su discurso. Advertirá que Reino Unido y sus aliados deben estar preparados para que esto continúe hasta que el presidente ruso, Vladimir Putin, se vea obligado a cambiar su cálculo. También destacará el compromiso de Reino Unido con Ucrania. Decía, Putin no debe tener ninguna duda, nuestro apoyo es firme, la presión que ejercemos en nombre de Ucrania será sostenida. Mientras tanto, les contamos también que el canciller alemán Friedrich Merz busca un servicio militar en Alemania. Apunta a instalar el servicio militar obligatorio en Alemania si no se logran voluntarios suficientes. Wenn es nicht gelingt, die Zahl der Soldatinnen und Soldaten so schnell aufwachsen zu lassen, wie wir sie brauchen, dann müssen wir noch in dieser Wahlperiode über verpflichtende Elemente eines Wehrdienstes jedenfalls für junge Männer sprechen. Frauen können wir noch nicht einbeziehen, weil das Grundgesetz das... Y de Alemania pasamos también a Francia. El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, advierte que Rusia está fracasando política, económica y militarmente. En Ukraine, la Russie est en échec politiquement, militairement, économiquement. La progression millimétrique sur le front se fait au prix de vies humaines innombrables, et c'est dans ce contexte que les discussions se poursuivent entre Ukrainiens, Européens et Américains aujourd'hui à Berlin. Et c'est dans ce contexte également que les Européens ont décidé de prendre leur destin en main, avec des décisions très significatives, à commencer par celle qui a été prise vendredi, consistant à priver la Russie de ses actifs russes placés en Europe aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que la Russie de Vladimir Poutine mette fin à sa guerre d'agression et verse des réparations.
Además, les contamos que Estonia ha comenzado a construir búnkeres de hormigón a lo largo de su frontera con Rusia, mientras las naciones del flanco oriental de la OTAN se apresuran a construir defensas terrestres. Estonia espera instalar 28 búnkeres en la frontera para finales de 2025, es lo que declaraba Krismar Rosin, funcionario del Centro Estonio para la Inversión en Defensa, al medio Defense News en un artículo publicado el pasado viernes. Los primeros búnkeres se van a ubicar en la frontera sureste de Estonia. La emisora pública informaba a principios de este mes que la instalación del búnker se había retrasado casi un año y se iba a completar a finales de 2027. El gobierno del país planea construir unos 600 búnkeres diseñados principalmente para proteger a los soldados de las municiones de artillería. Además, les contamos que este año la gripe ha llegado antes de lo habitual a gran parte de Europa y está afectando a países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal y España. Los sistemas de vigilancia epidemiológica coinciden en que la circulación del virus se ha intensificado varias semanas antes de lo esperado, algo que no es frecuente pero tampoco completamente inédito. El principal responsable de este adelanto es una variante concreta del virus de la gripe A, que está mostrando una mayor capacidad de transmisión. No parece ser, por ahora, una variante más agresiva en términos de gravedad, pero sí se propaga con más rapidez, lo que ha provocado un aumento temprano de consultas médicas y hospitalizaciones, sobre todo entre personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Uno de los factores clave detrás de esta situación es la alta movilidad. En los últimos años, los viajes internacionales y los grandes eventos sociales han vuelto con fuerza, facilitando que el virus circule de forma más eficiente entre países. A esto se suma el descenso temprano de las temperaturas en algunas regiones, que favorece la transmisión de virus respiratorios al pasar más tiempo en espacios cerrados y con menor ventilación. Otro elemento importante es la inmunidad de la población. Tras varias temporadas atípicas durante la pandemia, muchas personas han tenido menos exposición previa a la gripe, lo que reduce la protección natural frente a estos virus. Además, en algunos países la vacunación antigripal comenzó más tarde, lo que ha dejado una ventana de vulnerabilidad, justo cuando este virus empezaba a circular con fuerza. En cuanto a los sistemas sanitarios, principalmente hay una presión adelantada sobre hospitales y centros de atención primaria. Aunque los casos graves no están aumentando de forma desproporcionada, el hecho de que el pico llegue antes puede coincidir con otros virus respiratorios, como por ejemplo el VRS o la COVID, complicando la gestión asistencial durante el invierno. Los expertos subrayan que todavía estamos a tiempo de reducir el impacto de la temporada. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz, especialmente para mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal sanitario. También recomiendan medidas sencillas pero efectivas, como por ejemplo lavarse las manos con frecuencia, ventilar espacios cerrados, usar mascarillas si se tienen síntomas y evitar el contacto con personas vulnerables cuando se está enfermo. La gripe no es más peligrosa este año, pero sí más temprana y más rápida. Entender por qué ocurre ayuda a anticiparse y también a reducir sus efectos, tanto a nivel individual como colectivo. También miramos a Venezuela. Les contamos que el Ministerio del Interior ha informado que Estados Unidos suspendió de forma unilateral un vuelo con migrantes deportados previsto para el pasado viernes como parte del programa de repatriación que se ha mantenido pese a la crisis entre ambos países. La interrupción anunciada por Caracas ocurre después de que Estados Unidos incautara un buque cargado con petróleo venezolano, además de anunciar nuevas sanciones contra 6 navieras que transportan crudo del país y contra familiares del presidente Nicolás Maduro. Caracas recibió la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender de forma unilateral el retorno de ciudadanos venezolanos, lo que indicaba el ministerio en Telegram. Dice que se confía en que el gobierno de Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados. La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente en todo el año, pese al despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe en agosto. Además, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguraba que el país suramericano ha potenciado la autonomía operativa del sistema integrado de vigilancia y control del espacio aéreo en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Decía que lejos de amedrentar, estas hostiles circunstancias han potenciado la autonomía operativa y la creación de medios propios que robustecen el poder defensivo nacional. Afirmaba que los radares, sistemas balísticos, artillería antiaérea y aeronaves se han convertido en vanguardia, la defensa integral de la nación.
Por su parte, Rusia apoya a Venezuela ante la presión política y el chantaje militar de Estados Unidos, en lo que afirmaba el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores rusos durante un evento celebrado en Moscú. Decía que en estos días expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y confirman el apoyo de la política del gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria. Decía además que Venezuela, aliado tradicional de Rusia en el Caribe, en estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directos. También miramos a España, les contamos que el debate acredita con varias fotografías el nexo de la aerolínea Plus Ultra, rescatada en su día por el gobierno con 53 millones de euros con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según este medio, Zapatero se reunió el pasado 8 de diciembre, es decir, 3 días antes de los arrestos en el marco de una investigación de la UDEF por blanqueo con uno de los 3 detenidos en esta operación, en concreto Julio Martínez, empresario vinculado tanto a esta aerolínea como al propio expresidente, puesto que 2 de sus compañías serían clientes de la consultora de las hijas de Zapatero. Tanto Julio Martínez como los otros 2 arrestados también quedaron en libertad este fin de semana con medidas cautelares. Según revela este diario, según revela El Debate, Martínez se reunió con Zapatero en El Pardo, en Madrid, a las 8:47 del pasado 8 de diciembre. Martínez llegó en un Mini Cooper de color verde y el expresidente en un vehículo oficial. Al llegar a la zona, ambos se subieron en este todoterreno del expresidente y se adentraron en una zona sin cobertura utilizando un camino de acceso restringido y vigilado. Cuentan que un empleado de Patrimonio Nacional les abrió esta cancela. Pendientes de los escándalos políticos en España, hoy con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que vuelve a insistir en que no habrá un adelanto electoral. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información. Negocios Televisión. ¿Tú crees que hay miedo a hablar? ¿Tú tienes miedo a hablar, Marc? Siempre ha habido una voluntad de controlar el mensaje. ¿Es un punto de inflexión el asesinato de Charlie Kirk? Pero vamos a ver, eso significa que hay cámaras por todas partes. Ese tipo ha pasado por ahí, 10 minutos has pasado tú. Las posibilidades de que alguien diga, ¿no será ese o es el otro? ¿Cuál es? No, es que este no lleva gorra. Ah, entonces no es. Pero ya saben que has pasado por allí y a lo mejor tú no quieres que sepa nadie que has pasado por allí. O sea, la gente no se da cuenta que estamos en un estado policial y lo que están procurando es que no seamos tan individuos, sino más rebaño. Si nos despertamos dentro de 15 años, estaríamos en un mundo que ahora nos parecería distópico. Y vamos a eso por la desidia social. La gente se traga lo primero que le llega. Cuando el problema de la desinformación es un problema del que escucha. No siempre lo que dices es correcto. Y no siempre es porque tú quieres emitir algo incorrecto. Puedes equivocarte, o que no se puede uno equivocar ya en esta vida. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares.
Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en la actualidad internacional. Vamos a hablar de un devastador suceso que ha tenido lugar en el día de hoy en Estados Unidos. Un suceso que tiñe de luto el mundo del cine y la cultura. El director y actor Rob Reiner y su esposa Michelle Singer han sido encontrados fallecidos este domingo en su residencia del barrio de Brentwood en Los Ángeles. Rob Reiner y su esposa fueron degollados por un miembro de la familia durante una acalorada discusión dentro de su casa de Los Ángeles, lo que provocó su trágica muerte, es lo que anuncia en una información de última hora TMZ. No se sabe con certeza qué desencadenó esta discusión que tuvo lugar el domingo por la tarde, pero dicen que una de las hijas de Rob encontró a sus padres muertos. Le dijo a la policía que un familiar los había matado. Informan que el hijo de la pareja, Nick, estaba siendo interrogado en relación con estos asesinatos. Las fuentes dicen también que la propia hija le dijo a la policía que el miembro de la familia debería ser sospechoso porque es peligroso. Decían que tanto Rob como Michelle sufrieron laceraciones consistentes con heridas de cuchillo. La División de Robos y Homicidios de Los Ángeles está investigando este caso. Además, les contamos que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que apoya a Filipinas después de que los barcos pesqueros del aliado del tratado fueran atacados con cañones de agua por las fuerzas chinas en el mar de China Meridional la semana pasada, mientras las disputas marítimas entre Manila y Beijing siguen sin resolverse. La Guardia Costera filipina dijo que 3 pescadores resultaron heridos y 2 barcos pesqueros sufrieron daños significativos por lo que llamaba explosiones de cañones de agua a alta presión, mientras operaban legalmente en Skoda Shoal, también conocido como Sabina Shoal, este viernes. La Guardia Costera china acusaba a los buques filipinos de realizar actos de provocación en aguas cercanas al atolón que China reclama como Xianbinjiao a pesar de las reiteradas advertencias. Afirmaba que se tomaron las medidas de control necesarias para ahuyentar a varios grupos de buques. También les contamos que la policía informaba haber detenido a una persona de interés tras un tiroteo en la Universidad Brown en Providence, en Rhode Island. El ataque dejó 2 fallecidos y 9 heridos, algunos de ellos de gravedad. Se ordenó a los estudiantes que se resguardaran en sus hogares, aunque dicha orden ya ha sido revocada. Trump declaraba a la prensa que había sido plenamente informado sobre esta situación. La persona de interés que fue arrestada en el día de hoy fue identificada como Benjamin Erickson, de 24 años, según informaban varios medios este domingo. Según fuentes familiarizadas con esta investigación, Erickson es de Wisconsin y sirvió en el ejército de Estados Unidos. El Washington Post informa que se confiscaron 2 armas de fuego y 2 cargadores durante su arresto. Mientras tanto, NBC News también indicaba que las autoridades también investigan el posible amplio historial de salud mental de Erickson. Al menos 2 personas fallecieron y 8 más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island. Es lo que explicaba el centro en un comunicado. También miramos a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos actualizaba las obras del Arco del Triunfo en Estados Unidos. Dice que van a ser mucho mejores que las de París. This weekend. We're building an arc like the Arc de Triomphe, and we're building it by the Arlington Bridge, the Arlington Cemetery, opposite the Lincoln Memorial. You could say Jefferson, Washington, everything, because they're all right there. And it's something that is so special. It will be like the one in Paris, but to be honest with you, it blows it away in every way. También miramos a la ciencia. Les contamos que bajo uno de los cielos más limpios del planeta, entre la quietud de la cima del Mauna Kea en Hawái, un grupo de jóvenes observadores y expertos de la astronomía compartió el privilegio de presenciar lo que para muchos será un evento único en la vida: el tercer objeto interestelar jamás detectado atravesando el sistema solar y mostrando un resplandor verdoso inesperado. Según el Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica Infrarroja de la NSF, el cometa 3i sorprendió a la comunidad científica tras reaparecer después de su paso detrás del Sol, regalando una imagen fascinante captada el pasado 26 de noviembre. 3i Atlas no es un cometa ordinario, se trata de un visitante proveniente de fuera del sistema solar, siguiendo una trayectoria hiperbólica que le aleja irremediablemente hacia el espacio interestelar. Identificado a más de 210.000 km por hora y descubierto a finales de junio, el objeto solo había tenido 2 predecesores documentados, uno I Oumuamua y 2 I Borisov. Su comportamiento ha desconcertado
a los expertos, quienes han advertido que 3 Yelas es posiblemente el mayor y más antiguo objeto interestelar visto hasta la fecha. Mientras tanto, les contamos también que 2 hombres armados mataron a menos a 16 personas durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach, en Sydney, en lo que las autoridades han calificado de atentado terrorista. Un atacante falleció a tiros y el otro, en estado crítico, fue arrestado. Anthony Albanese, primer ministro de Australia, lo califica de momento oscuro para su nación. Prometía que se iban a usar todos los recursos para proteger a los judíos. Al menos ascienden a 16 las personas fallecidas, incluida una niña de 10 años, y a 40 los heridos, entre ellos 4 menores, en el ataque terrorista ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en el este de Sydney, que las autoridades de Australia continúan investigando. El ataque se produjo a eso de las 6:40 hora local de este domingo, cuando 2 hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a esta famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país. Agentes policiales respondieron a este ataque y se produjo un intercambio de disparos en el que 2 policías resultaron heridos. Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, murió en el lugar tras ser abatido por la policía, mientras que el segundo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia con heridas críticas. Es lo que detalla este lunes la policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado. Miramos también a las explicaciones por parte del primer ministro australiano Anthony Albanese. Decía que va a proponer leyes nacionales de armas más estrictas tras el ataque terrorista en Bondi Beach de Sydney, que se ha cobrado la vida de al menos 16 personas. Decía que los 2 hombres armados que mataron a 16 personas actuaron solos y no formaban parte de una célula terrorista más grande. En declaraciones a la cadena australiana ABC, Albanese ha explicado que no hay pruebas de que los atacantes formaran parte de una célula mayor, pero que estaban claramente motivados por una ideología extremista. También ha confirmado que el joven agresor, identificado como Navid Akram, no figuraba en la lista de vigilancia antiterrorista, pero que fue investigado en 2019 por sus vínculos con 2 personas encarceladas. Navid Akram y su padre, Sajid Akram, abrieron fuego en la playa Bondi de Sydney este domingo durante un evento que celebraba el primer día de la Hanukkah judía. Hoy mismo Albanese ha declarado que propondría leyes de armas más estrictas tras este ataque. También miramos a Oriente Medio. Les contamos que 5 sospechosos fueron arrestados en Siria en relación con el ataque que mató a 2 soldados estadounidenses este sábado, es lo que apuntaba el Ministerio del Interior del país. Damasco afirmaba que el atacante era miembro de las fuerzas de seguridad sirias y simpatizaba con el Estado Islámico. Murió tras tender una emboscada a un convoy de tropas cerca de Palmira, en el centro de Siria. Más temprano este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repetía que los autores de este ataque sufrirán mucho daño. Un miembro del aparato de seguridad interna de Hamas fue asesinado a tiros este domingo en el campamento de Al-Maghazi, en la zona central de la Franja de Gaza, es lo que informa el Ministerio del Interior del gobierno islamista. Los servicios de seguridad continúan las investigaciones del incidente y trabajan para localizar a los autores restantes de este crimen. Además, les contamos que José Antonio Cast ganaba este domingo con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Se ha convertido en el primer defensor de Pinochet en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país. Cast concitó el 58,1% de los votos frente al 41,8% de la comunista Janet Jarre, en un proceso con sufragio obligatorio por primera vez en unas presidenciales, en el que el voto blanco y el nulo se multiplicó con respecto a la primera vuelta. Cast dijo que su victoria era apabullante. Decía que será el presidente de todos sin excepción y que va a haber un cambio real en el país. Millones de chilenos decidieron ponerse de pie, decidieron volver a levantarse, y quiero decir con seriedad, pero también con emoción, que este no es un triunfo personal, este no es un triunfo de José Antonio Cast, no es un triunfo de un partido del cual me siento orgulloso, de cada uno de sus militantes, de las personas que nos han acompañado en esto. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo,
ese miedo que... Y a todo esto ponemos el foco también en los mercados, y es que los bancos de inversión están iniciando conversaciones con SpaceX para asesorarla en su posible oferta pública inicial, es lo que informa Wall Street Journal. Se espera que las presentaciones comiencen la próxima semana. El director financiero de SpaceX informaba previamente a sus empleados que el momento de la salida a bolsa es muy incierto. Sin embargo, reconocía que salir a bolsa podría generar una importante recaudación de capital si ejecutan la operación con brillantez, y los mercados cooperan. Mientras tanto, miramos de nuevo a la economía, miramos de nuevo a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anuncia que han recaudado 18 billones de dólares. Saca pecho por cómo está manejando la economía. We've taken in more investment money than any country has ever taken in by 4 times. There's never been anything like it. And because of the tariffs, we've taken in more than 18. Think of this, $18 trillion. There's never been anything like it. As an example, the previous administration, Sleepy Joe Biden, took in less than $1 trillion in 4 years. We took in more than $18 trillion in 10 months. I'd say that's pretty good, right? I'd say that's pretty good. And if you go back into history, there's never been a country that's taken in more than $3 trillion, and we have over 18. That's, again, because they don't want to pay tariffs. So in order not to pay tariffs, they come in and they build their plant in the United States. It's pretty... Un Donald Trump que además revelaba que pronto va a anunciar el nuevo jefe de la Reserva Federal. Dirigiéndose a los asistentes de una fiesta de Navidad en la Casa Blanca, reiteraba sus críticas a Jerome Powell, calificándolo de incompetente. El sucesor de Powell, según Trump, estará dispuesto a bajar los tipos. Elogió nuevamente las políticas de su administración, incluyendo lo que dijo era una inflación más baja, inversiones récord en Estados Unidos, al tiempo que anunciaba una época dorada. Mientras tanto, les contamos que los bancos centrales van a seguir marcando la agenda de esta semana con reuniones del Banco Central Europeo el próximo jueves, o también el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Se espera ampliamente que el BCE mantenga los tipos de interés de nuevo el próximo jueves, mientras que el Banco de Inglaterra se espera que los recorte hasta 25 puntos básicos. El Banco de Japón podría elevar las tasas un 0,25%. Las cifras de inflación en la Unión Europea y en Reino Unido serán dos de las principales referencias, además de la balanza comercial en la zona euro y la encuesta CEP en Alemania. En Estados Unidos el foco se va a detener en las tasas de paro y las nóminas no agrícolas correspondientes al mes de noviembre. También se espera esta semana la publicación del IPC de noviembre y del índice de precios PCE de octubre. En este caso tendrá lugar el próximo viernes. En el ámbito empresarial también será relevante la presentación de resultados de varias tecnológicas, como por ejemplo Micron Technology, FedEx, Nike y Conagra Brands. Pendientes de la agenda económica de esta semana, muy atentos a los datos económicos en Estados Unidos, el foco puesto sobre todo en el empleo o en la inflación, con un Donald Trump que empieza a poner sobre la mesa quién va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal, con todos los focos apuntando a Kevin Hassett. Vamos a hacer una pequeña pausa, nada, 2 minutos, enseguida más información, más análisis. Negocios Televisión.